Día 1 de noviembre, vaya que se va acabando el año, llegamos al 11º mes. Vea usted, mi querida Edith. No, primero 1 de noviembre, ¿no? Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos, usted lo ha dicho. Todos los que son santos hoy día están de día y claro, hay que disfrutarlo. Aparte que es un martes con sabor a jueves, Edith. Usted lo ha dicho, estamos ya martes que se viene ese feriadito. Viene el feriado el más largo de este año. Ya el comercio ha llegado ya a nuestra mesa de trabajo, lo estamos viendo en pantalla. Los títulos que tiene Diario El Comercio es para el 2023 se prevé déficit de 2.300 millones. La Copa del Mundo está en manos de Ecuador. La Guacharaca es un barrio duro. Estamos hablando ya en Esmeraldas. Estos son los títulos de Diario El Comercio. En su emisión impresa usted lo puede pedir en todo el país. Así pues, iniciemos, Anita. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. El gobierno presentó ante la Corte Constitucional nuevas preguntas para la consulta popular que se prevé realizar en febrero próximo. Estas tienen que ver con el destino de valores de bienes decomisados por actividades ilegales, tipificar el delito de extorsión e incentivos para la contratación. Aquí les contamos. Así llegó el ministro Francisco Jiménez, con documentos en mano, a presentar las últimas interrogantes que el gobierno pretende llevar a las urnas. El objetivo de estas es fortalecer la seguridad y fomentar el empleo. Hasta el momento se conocen 11 preguntas que ha enviado el gobierno a la Corte Constitucional este lunes. Fueron presentadas las 3 últimas. Las preguntas dicen lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia? Para regular el destino de los bienes decomisados en actividades ilegales y sobre todo de crimen organizado. Segunda pregunta: ¿está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a 10 años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada? Normalmente esto estaba clasificado en los delitos contra la propiedad, que estaban tipificados con una pena de 3 a 5 años. Hoy se está aumentando la pena y obviamente se lo está encuadrando dentro de la tipificación del crimen organizado. Y tercera pregunta: ¿está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más? El beneficio es para el empleador, el beneficio es para las personas de 45 años, el beneficio es para promover el empleo adecuado dentro del país. Se dijo que no desistirán en cuanto a la reforma sobre las Fuerzas Armadas y su apoyo complementario a la policía, por lo que se entregó un expediente para que se inicie el trámite. Solo que como la Corte Constitucional dijo que esto tenía que ser vía trámite de reforma parcial, hemos presentado la petición para seguir ese trámite, para que la Corte se pronuncie, pero esa última pregunta y ese último procedimiento muy difícilmente va a poder ser ahora en las elecciones de febrero del 2023. La Corte tiene 20 días para pronunciar. 3 millones de dólares. De la mano del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, llegó la proforma presupuestaria para el año 2023. El documento deberá ir en los próximos días a la comisión correspondiente del Legislativo para su análisis. La que en 10 días tendrá que emitir su informe para el primer debate y dentro del plazo de 30 días a partir de hoy podamos resolverlo en segundo debate y remitirla a la instancia correspondiente. En total, lo presupuestado por el gobierno para el próximo año es de 31.503 millones de dólares. A forma de desglose, son 15.276 millones de dólares los destinados a inversión social y 3.109 millones para la seguridad social. Específicamente para el IES son más de 2.200 millones de dólares, lo cual corresponde al 40% de la contribución que el Estado debe hacer con la seguridad social y aparte para otros rubros también. Otros 1.223.7 millones de dólares se estiman en la proforma para el Sistema Nacional de Salud y para educación inicial básica y bachillerato. Entidades de educación superior recibirán 200 millones adicionales por concepto de FOPEDEUPO. Hay una buena noticia ahí para las universidades, producto de un mayor dinamismo de la economía. Eso nos hace proyectar en la proforma tener más recursos para ser distribuidos
a las universidades y eso es algo positivo. La Proforma sigue el plan de gobierno para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Así se reduce el déficit fiscal a 2.630 millones para 2023 frente a 3.783 millones que constaban en el presupuesto de 2022. Las necesidades de financiamiento son alrededor de 7.500 millones de dólares. Si lo quieres ver en perspectiva, el año pasado eran como 9.500 millones de dólares. Efectivamente, en el papel también se reducen las necesidades de financiamiento con los multilaterales de crédito, informó Javier Rosero. Y desde este lunes empezó a correr el plazo de 90 días que tiene el Gobierno Nacional para elaborar el reglamento que luego de que la Asamblea aprobara nuevas reformas sobre el mecanismo de designación de los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Tras recibir un revés del Ejecutivo al ser aprobadas reformas a la Ley de Seguridad Social que fueron vetadas, en este caso sobre la integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, el malestar persiste. Es que vamos a iniciar en nuevas prácticas que van a terminar en sistemas que van a terminar politizando, porque ahora los representantes de los gremios tendrán que hacer elecciones, veremos candidaturas, nombres puestos, intención de que ganen uno. Es decir, no se da una solución institucional al problema que se tiene. Y nuevamente se quiere ver esto como un botín, que es justamente lo que nosotros del Gobierno Nacional estamos evitando que ocurra, pero lamentablemente la Asamblea toma otra decisión. A Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, entre otras cosas, le preocupa la idea de que quien preside el directorio pueda ser cambiado cada determinado tiempo. Es que sin duda se puede politizar. Un hecho de que la cabeza sea rotativa cada 16 meses no genera nunca una continuidad. Y un problema de las instituciones es que cuando no tienen continuidad empezamos a tener el que llega, quiere deshacer todo lo que hizo el anterior. De nuevo, esta no va a ser una solución y quienes cantan victoria al parecer no leyeron cuál era el proyecto. ¿El remedio peor que la enfermedad? Sin duda en este caso creo que lo va a hacer. Mireya Pazmiño del lado de los Pachacuti rebeldes, con la intención de posibles modificaciones, a pocas horas de que los cambios vieron la luz. Bueno, casi la mayoría de las autoridades van así, no tienen tan largo plazo, pero si así se aprobó la ley, habría que hacer una reforma. Yo creo que sí, algunas autoridades sí necesitan cierto tiempo, ¿no?, para ir evidenciando sus acciones dentro de las instituciones. Habría que ver si eso es lo que conviene en realidad o hacer una reforma a esta ley que fue aprobada. Ahora las negociaciones tomarían forma en la conformación del reglamento. ¿Este reglamento de dónde tiene que salir? Bueno, esto debe salir desde el Ejecutivo, pero siempre y cuando con la participación de todos los interesados, que sea súper viable ese reglamento, que no entorpezca. Pero recordemos que apenas esto se votó el día de ayer, hoy recién estará en registro oficial, así que en función de eso también estableceremos cuál va a ser el camino. 90 días tiene de plazo el régimen para la conformación del mismo, informó Héctor Romero. Fernando Santos Alvite es el nuevo ministro de Energía, quien fue posesionado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. El evento se desarrolló en el marco de la renuncia del exministro de Energía, Javier Vera, quien es investigado por el presunto delito de cohecho. Creo, queridos ecuatorianos, que estamos en muy buenas manos. Esta es parte de la intervención del presidente Guillermo Lasso al posesionar como nuevo ministro de Energía a Fernando Santos Alvite. La cita fue en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno y aquí el primer mandatario destacó el perfil del funcionario y afirmó estar de acuerdo con Santos sobre el tema de la energía limpia. Es abogado y doctor en leyes, ha trabajado durante muchos años en los ámbitos público y privado. Usted ha demostrado a lo largo de su vida honorabilidad. Creo, queridos ecuatorianos, que estamos en muy buenas manos. Le deseo éxito, que estoy seguro lo va a tener. En tanto, el nuevo ministro en su primera intervención aseguró que es necesario tener las cuentas claras en la empresa petrolera, que al momento no tiene balances, dijo, y aseguró que buscará mejorar la producción. El potencial minero del Ecuador es extraordinario. Lamentablemente hay oposición, hay obstáculos. Usted se ha fijado una meta, señor presidente, de duplicar la producción o subirla por lo menos. Vamos a hacer todo esfuerzo. Entre otro reto importante que Santos destacó es mejorar la calidad de los combustibles e hizo hincapié en la corrupción que estaría envuelto el sector petrolero. Que este torrente petrolero ha traído el flagelo, el cáncer de la corrupción al país, lamentablemente. Le prometo lealtad, honestidad
y poner todo mi esfuerzo en beneficio de la nación ecuatoriana. Es así que Fernando Santos Albite se convierte en el tercer ministro de esta cartera de Estado que se encarga de los temas hidrocarburíferos, minero y eléctrico, luego de Juan Carlos Bermeo y Javier Vera. Este último renunció la semana pasada y hoy enfrenta una investigación por presunto cohecho. Informó Ismenia Solórzano. El primer mandatario Guillermo Lasso se ausentará del país del 2 al 6 de noviembre. La notificación sobre su salida la recibió la Asamblea Nacional, siendo direccionada al presidente legislativo. En la misma, el jefe de Estado explicó que su viaje obedece a asuntos personales y familiares. La victoria de Lula en las presidenciales de Brasil marca una tendencia política en el continente. Casi todos los países han optado por gobiernos de izquierda, los cuales ya piensan en restablecer las alianzas regionales. En la siguiente nota, analistas reflexionan sobre las implicaciones de este fenómeno político para nuestro país. Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile, López Obrador en México. Los gobiernos de izquierda cada vez ganan más espacios en América Latina y buscan restablecer las alianzas regionales de cara al futuro. Están empezando a aflorar nuevamente discursos como volver a tener alianzas o organismos como la factura que nos pasó con la UNASUR, querer revivir justamente todas estas alianzas, básicamente en el marco político más que comercial como tal. A pesar del avance de la izquierda, analistas creen que no existen las condiciones para reproducir el fenómeno político de inicios del nuevo milenio. Si bien está claro que hay una visión hacia la izquierda, hay una diferencia importante porque hoy día yo siento que sí existe los pesos y los contrapesos. Hoy en día no hay las condiciones ni políticas, ni económicas, ni sociales para que los presidentes se mantengan en una postura rígida de que yo solo converso con los que son como yo. Especialistas creen que Ecuador no debe ceder a personalismos y debe tratar de ampliar sus vínculos diplomáticos. Porque somos países que estamos muy conectados. Lo que pasa en Venezuela al final del día nos afecta a Ecuador porque se ha generado una gran emigración de venezolanos. El restablecimiento de alianzas políticas con gobiernos de izquierda, a decir de analistas, debe ser vista por el Ecuador como una oportunidad y no como una amenaza. Creo que el Ecuador tiene que terminar de enfocarse en estos intereses que tiene como Estado, de cómo lograr catapultarle a los productos ecuatorianos en un mundo globalizado, siempre que respetemos estos principios de seguridad jurídica y de integración como tal. Informó Álvaro Terán. Que no se trata de crimen de Estado es una de las conclusiones a las que llegó la comisión ocasional que investigó el femicidio de María Belén Bernal. Sin embargo, señaló que sí existió responsabilidad estatal. Por otro lado, se recomienda el juicio político a varios funcionarios y la desvinculación de algunos generales de la Policía Nacional. 2 días antes de lo previsto, la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para la Verdad, Justicia y Reparación, que investiga el femicidio de María Belén Bernal, tuvo listo el informe que podría servir de sustento para esclarecer el hecho. Que dice el informe es que hay responsabilidad del Estado en el crimen, en que no se actuó con prolijidad, no se actuó con celeridad, no configura el crimen de Estado, no configura el crimen de Estado. En 74 páginas para arrancarse llegó a la conclusión que la responsabilidad del Estado va en el sentido que existió omisión en el cumplimiento de protocolos, entre otras falencias. Desde el hecho de dejar ingresar a alguien en el estado supuestamente tírico en el que estaba el señor Cáceres, o el ingreso de la cadete cuando no le correspondía ingresar, o allí una falta de prolijidad, digamos, y rigurosidad sobre todo en los procedimientos. Se establece que pues hay una suerte de un falso espíritu de cuerpo y hasta el día de hoy vemos cómo se modifican las versiones, hasta el día de hoy vemos cómo se callan. Van por la cabeza de Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, y los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce.
En el caso de los dos últimos, en primera instancia, el presidente Guillermo Lasso pidió su desvinculación. El presidente tomará la decisión de si acepta o no las sugerencias que nosotros hacemos. No es una obligatoriedad, no obligamos porque no es algo que nos corresponda a nosotros. El comandante no es sujeto de juicio político o de control político por parte de la Asamblea Nacional. Quien sí tiene responsabilidad política es la Secretaría de Derechos Humanos, sí al secretario de Seguridad y sí, por supuesto, al ministro del Interior o al exministro del Interior. Frente a la desconfianza en la institución policial, proponen que un cuerpo civil especial se sume a la investigación y que la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional continúe con el trabajo efectuado hasta la fecha. ¿Ahora ustedes no temen que esto quede como un saludo a la bandera? Nosotros lo que pretendemos es que se dé seguimiento y que no ocurra como otros casos o como otras fiscalizaciones o investigaciones que se han hecho, que se han entregado el informe en los 30 días y hasta ahí queda. Pero que no pase lo que pasó, por ejemplo, con la Comisión Ampetra. Y para ello hay que dar un seguimiento permanente y para esto se define a una comisión permanente de la Asamblea Nacional para este trabajo. Hasta el miércoles esperan entregar la información por secretaría para que sea debatida en el Pleno del Legislativo, lo que podría ser la próxima semana, informó Héctor Romero. Y al retornar, y sin duda el título eso es, terror en la madrugada en la ciudad de Guayaquil y también en Esmeraldas. Durante esta madrugada se registraron una serie de atentados criminales en la ciudad de Guayaquil. Reportes preliminares indican, escuchen bien, se produjeron 9 ataques, varios de ellos con artefactos explosivos. Y además, 2 policías fueron asesinados por grupos armados que balearon el interior de un patrullero. Vamos a este instante a enlazarnos con Adriana Peralta, quien nos va a contar, tiene detalles de esta noche de terror o madrugada de terror que se vivió allá en la ciudad de Guayaquil. Adriana, buenos días. Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos televidentes? Muy buenos días. Yo me encuentro en las calles 17 y Cuenca del suroeste de Guayaquil, donde 2 policías fueron asesinados la madrugada de hoy mientras cumplían con su trabajo. Ellos realizaban sus rondas, sus patrullajes por esta zona de Guayaquil y fueron interceptados justamente en este punto por parte de sujetos hasta ahora desconocidos que se trasladaban a bordo de un automóvil. Es la información preliminar proporcionada por la institución del orden. Y los 2 uniformados fueron interceptados aquí y les propinaron al menos 22 impactos de bala, según los indicios recopilados en la zona del crimen. Uno de los cuerpos quedó dentro del patrullero y su compañero, el otro policía, quedó sobre la acera. Y aquí también podemos evidenciar el poder de los proyectiles, de la magnitud de este ataque, pues varios impactos quedaron aquí en las paredes y en la puerta de un local comercial. El poder de destrucción también lo evidenciamos aquí. Imagínense ustedes este ataque con arma larga en contra de 2 uniformados. Ellos fallecieron de inmediato en esta zona. Hay que recalcar que a pocos metros, a una cuadra prácticamente, se encuentra la unidad de policía comunitaria donde aparentemente se dirigían de aquí del distrito Portete. Tenemos un reportaje porque no fue el único incidente, ya que la madrugada de hoy se reportaron múltiples ataques en varios puntos de Guayaquil, inclusive con utilización de artefactos explosivos. Veamos el siguiente reportaje. Fue una madrugada de terror en Guayaquil, donde imperó el accionar del AMPA. Todo empezó con una alerta ante un posible traslado de reos desde Guayaquil hacia otras cárceles del país. La situación provocó que decenas de familiares de los PPLs se congreguen en los exteriores de la penitenciaría del Litoral para exigir respuestas. Además, se propagó el rumor de un posible enfrentamiento en los pabellones 8 y 9. Frente a la situación, varios escuadrones de policías y militares llegaron hasta el recinto carcelario para tomar el control y evitar que existan más muertes de presos. Sin embargo, en horas de la madrugada, integrantes de varias organizaciones criminales atentaron con explosivos y con disparos contra policías que se encontraban en UPCs, campers y patrulleros. También colocaron coches bombas en varias gasolineras de la vía Adaule y en el parqueadero de la terminal terrestre de Pascuales.
Uno de los ataques ocurrió cerca de las 2 de la mañana en el sector de las calles 17 y Cuenca, suroeste de la ciudad. Allí asesinaron a los policías Félix Contreras y Rommel Chutana, quienes se encontraban en el interior de un patrullero que se había estacionado minutos antes. Los atacantes se movilizaban en un carro gris que lo dejaron abandonado cuadras más adelante. Minutos después se reportaron atentados con explosivos y con armas de fuego en La Alborada, Orquídeas, Pascuales, Nueva Prosperina, Sociovivienda y otros sectores de la urbe, donde delincuentes deambulaban en carros y motocicletas. Informó Jorge Salazar. Ya la institución del orden se ha pronunciado a través de sus redes sociales, específicamente en Twitter. Lamentan el fallecimiento de 2 de sus servidores. Señalan que un patrullero fue atacado por delincuentes con armas de fuego y en este acto cobarde destacan que 2 policías perdieron la vida y expresan su solidaridad con sus familias. También señalan que unidades investigativas y operativas trabajan ya para dar con los responsables, porque sí, aquí hay varias cámaras de seguridad y pueden realizar la trazabilidad del recorrido de los atacantes para localizarlos, aprenderlos y por supuesto que caiga todo el peso de la ley sobre estos atacantes que acabaron con la vida de 2 servidores policiales que responden a los nombres de Félix Eduardo Contreras Montoya y Rommel Stalin Chuyanata Martínez, de 31 y 25 años. Se conoce hasta el momento que uno de ellos era cabo segundo. Asimismo, el coronel Herrera, de la Dirección de Muertes Violentas de la Zona 8, ha señalado que de inmediato emprendieron todas las investigaciones respecto a estos múltiples ataques registrados, que la hipótesis sería por el traslado de cabecillas o miembros de distintas organizaciones delictivas a la penitenciaría del Litoral. Justamente allí, en ese recinto carcelario, también se apostaron algunos familiares de presos y se escucharon disparos. Asimismo, todo ocurrió en la madrugada de hoy en Guayaquil y estaremos atentos del desarrollo de todos los casos que contabilizamos. Al menos fueron 9. Adelante ustedes en estudios con más noticias. Buenos días. Buen día, Adriana. Realmente increíble lo sucedido en Guayaquil y también en parte de Esmeraldas. Señores, aquí al frente de la Inmaculada son dos, uno está más arriba, ¿Qué pasa en la provincia verde, amigos televidentes? Esmeraldas vivió una madrugada de terror. Un coche bomba explotó en los exteriores de una gasolinera de la ciudad. Además, se registraron numerosas balaceras en varios puntos en la urbe. Se conoce también que en la cárcel de varones los internos habrían secuestrado a 2 guías penitenciarios y amenazan con asesinarlos. En la siguiente nota les contamos más detalles de todo lo ocurrido. Esmeralda se encuentra aterrorizada por la acción de grupos criminales. La madrugada de este martes, un coche bomba fue detonado frente a la gasolinera La Margarita, vía al puerto pesquero e ingreso a la ruta de los puentes de esta urbe. El atentado no dejó víctimas mortales ni heridos. De forma extraoficial, se conoce que en la cárcel de Esmeralda se registró un amotinamiento. Videos que circulan en redes sociales muestran a un grupo de internos que mantiene secuestrado a varios guías penitenciarios y amenaza con detonar explosivos atados a sus cuerpos si no se cumple con sus demandas. Si quieren guerra, guerra van a tener. Le vamos a explotar estos guías y estos guías penitenciarios. Apenas ustedes se activen en el pabellón 8 y 9 con nuestros hermanos, nosotros también nos activaremos. Este incidente se habría producido por un traslado masivo de PPLs del pabellón 8 y 9 de la penitenciaría del Litoral. Ante esta feroz arremetida criminal, la Policía Nacional informó que ha desplegado a sus equipos tácticos para repeler las acciones delictivas y mantener el orden en esta provincia. Informó Álvaro Terán.
En el ingreso a la ciudad de Esmeraldas, 2 cuerpos fueron encontrados colgados en un puente peatonal. Los cadáveres decapitados fueron dejados a pocos metros de una escuela del sector al aire libre. Señores, aquí al frente de la Inmaculada son dos, uno está más arriba. Lo que faltaba y muchos veían venir pasó la madrugada de este lunes. 2 hombres fueron asesinados. Los criminales tuvieron la valentía y el tiempo para colgarlos de un puente peatonal. Las víctimas fueron degolladas. Testigos avisaron del atroz y temeroso hecho al EQ 911. El macabro hecho se registró en el sector de las avenidas México y Colón, en el sector de aire libre, sur del cantón Esmeraldas. Se desconoce en qué lugar fueron asesinados. Agentes de criminalística y DINASER recabaron indicios sobre las muertes violentas. En el sitio fue imposible conocer las identidades de los decapitados. En el sitio los uniformados habrían encontrado un escrito y la motivación del doble crimen, que estaría relacionado a un grupo delictivo organizado. Horas después, en el barrio 50 Casas, al sur de la capital esmeraldeña, aparecieron 2 cabezas humanas abandonadas en la calle. Tal vez pertenecerían a los cuerpos colgados. Medicina Legal realizó el levantamiento. Los habitantes de la zona se mostraron consternados. Serán las pericias forenses en el Departamento de Medicina Legal las que determinen si los cráneos pertenecen a los 2 cadáveres encontrados a pocos metros de una escuela. Estamos verificando, tenemos una línea de investigación que nos está conduciendo a algunos eventos. Por eso todavía no me refiero a ese tema específico. Esmeraldas se ubica como la provincia con la tasa de homicidios más alta del Ecuador. Registra 63.3 muertes por cada 100.000 habitantes. Así la provincia verde pasó a ser la provincia roja. Son dos, uno está más arriba. Informó Iván Casamen. Y seguimos en Esmeraldas. Un equipo periodístico de este medio de comunicación participó de patrullajes en sectores considerados calientes. Las extorsiones, robos y muertes violentas están a la orden del día, amigos televidentes. La situación es compleja. La Fuerza de Tarea Conjunta es la encargada precisamente de controlar el accionar de las bandas criminales. Vean ustedes lo que captaron nuestras cámaras. En el centro de la urbe se siente y se palpita el efecto de la delincuencia. Las bandas delictivas se disputan el poder, los negocios cierran temprano. Los residentes comentan que todo responde a la actividad de un grupo delictivo organizado que no solo tiene poder en la cárcel, también opera en los barrios y ciudadelas. Lastimosamente es lo que está pasando en Esmeraldas, es realidad, o sea, está pasando. Nadie se atreve a revelar la realidad, prefieren callar y en muchos casos pagar para no convertirse en la próxima víctima. Según la policía, los afectados por las llamadas vacunas no denuncian, a pesar que ahora hasta los comerciantes informales estarían aportando, entre comillas, por seguridad. El rato que se comienza a pagar uno, ahí le está quebrado, uno solito se quiebra. Tienen temor a denunciar. Ese es un problema que nosotros tenemos en estos momentos y que no nos permite actuar debidamente. Las zonas calientes están al oeste de la ciudad, en los barrios Las Américas, Huacharaca, Mina de Piedra y 20 de noviembre, al sur en sectores del Corral, Casa Bonita, Gatazo, Isla Piedad y riberas del río Esmeraldas, donde la hegemonía criminal la tiene un determinado grupo delictivo organizado. En el mes de mayo de este presente del 2022, existían áreas a las cuales no se podía ni siquiera ingresar. Actualmente, sí, hay barrios de alta peligrosidad, los cuales están delimitados, están ubicados, pero Fuerzas Armadas con Policía Nacional ingresa a todos los barrios. A determinados puntos solo se puede ingresar con resguardo de la fuerza pública. Participamos de un operativo nocturno, subimos hasta la Huacharaca, uno de los barrios más calientes, donde los murales pintados en las paredes de las casas evidencian quienes predominan en el sector y el poder que tienen. Acompañamos a equipos élite, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Llegamos a uno de los puntos más calientes, el barrio La Huacharaca, donde constatamos la labor de la fuerza pública en beneficio de la seguridad de la ciudad de Esmeraldas. Lo que se ha logrado es una contención de la inseguridad. La noche se calentó más. Uno de los militares se percató de la presencia de un sujeto al parecer armado. Este logró escapar aprovechando el laberinto del terreno.
En el lugar no hay colaboración, al parecer están adoctrinados para proteger a los sospechosos. Seguimos adelante trabajando en la misión constitucional por el bienestar y la seguridad de los esmeraldeños. En Esmeraldas, con imágenes de Omar Flores y Andrés Castillo, informó Iván Casamen. Está sucediendo la realidad que vive lastimosamente nuestro país, amigos televidentes. Mañana en nuestra segunda entrega les contaremos los logros alcanzados en el campo operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, el número de armas decomisadas, bandas desarticuladas y por qué Esmeraldas está considerada como la provincia más violenta del país.